Fútbol, soccer, béisbol, lucha libre y mucho más. Si te gustan los deportes y los buenos comentarios, bienvenido a La Otra Cara del Deporte. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, queridísima comarca lagunera. Sean bienvenidos a una edición especial de su programa La Otra Cara del Deporte. Están escuchando la voz de Alexis Lira. Obviamente no me encuentro solo aquí en esta mesa de análisis, de debate sobre todo, pero de lo que más nos gusta decir, de incoherencias también. Sean bienvenidos a este programita especial donde los vamos a dejar aquí. Antes que nada vamos a presentar a mis compañeros. Quiero presentar primero aquí enfrente que tengo a Elías Pérez. Elías, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien, compañero Alexis, compañeros en cabina, allá toda la gente que nos está escuchando, me encuentro bastante bien. Esperando que sea una buena hora sobre lo que vayamos a hablar. Una muy bonita hora sobre los temas que tengamos el día de hoy. Vamos a hablar también aquí con nuestro queridísimo Emiliano López. Emiliano, ¿cómo estás el día de hoy? Saludos a toda la gente que nos está escuchando, Martín, Elías, Alexis, muy bien aquí, pues dándole al 100, porque vamos a tener temas muy importantes y pues vamos a ver qué tal se impacta a la gente, porque como siempre les voy a decir de aquí para el Real, aquí los que estamos le estamos dando credibilidad, no les venimos a decir noticias humos, ni mentiras, ni que en quién está bonito, quién está feo, no. Aquí venimos a decir verdades. Hechos, aquí se dicen hechos y verdades. Y ustedes se estarán preguntando, pues de qué vamos a hablar hoy, ¿no? Y precisamente yo también me lo pregunto y vamos a presentar a nuestro queridísimo Martín Bernal. Martín, ¿cómo estás? Ahora sí no llego tarde. Martín, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Y de qué vamos a hablar? Estamos muy contentos, Alexis y compañeros. Estamos con la efervescencia de la liguilla. Se viene una liguilla más del fútbol mexicano y haremos una recopilación de los momentos estelares de la fiesta grande del fútbol mexicano. Los equipos que han ganado torneos consecutivos, que han llegado a finales consecutivas, los que han llegado del repechaje, también, los que han llegado del repechaje, más que los números que nunca han sido campeones y cositas como esas, vamos a verlas porque es la preparación para un torneo que cerró en grande y que ahora que viene la fiesta grande ya con los juegos de play-in y con lo que va a cerrar el campeonato, pues creo que nos da para hablar de mucho, porque mucha gente está con las dudas de que cómo ha sido los torneos anteriores a este. ¿Quiénes han sido los campeones? ¿Quiénes han tenido torneos seguidos ganados? ¿Cuáles superlíderes la han regado? ¿Se han equivocado? De eso y más hablaremos, así que únanse a este debate porque sin duda será una compilación de momentos, pero también con la crítica, la polémica y el análisis que estamos acostumbrando a nuestro auditorio, ¿no, compañeros? Claro que sí. Sí, claro, y pues me gustaría comentarte, Martín, que qué buena elección de temas, porque se me hacen muy interesantes. Nos comentabas que traes ahí unas curiosidades sobre lo que es sobre lo que es la liguilla. Y pues me gustaría pedirte que nos guiaras un poquito por este camino, Martín. Claro, estamos hablando de que Toluca hila otra vez un superliderato. Y en caso de que se llegara a coronar, no será el primer equipo de torneos cortos que llega a coronarse después de ser 2 veces líder general. Porque hubo un equipo, amarillo por cierto, azul crema, que también lo acaba de realizar. ¿Y por qué ves a este hombre? Porque esto que hace Toluca, muchos dicen, Toluca irá a repetir campeón con la maldición, entre comillas, de superlíder. Claro. ¿Será capaz de llegar a otra final y deja tú de llegar, de ganarla? Porque América lo logró contra Tigres en la final de diciembre, ¿sí, no? Fue en la de diciembre. Sí, 2023. Diciembre de 2023. Pero gracias a Ney Escobedo, por favor. Y después lo repitió contra la máquina del Cruz Azul en el torneo Clausura 2024. América fue líder, ¿no? 2 veces, sí, porque por eso tuvo la final en casa. ¿Qué onda con ese América? ¿Qué podemos decir de ese equipo grande que llegó a finales consecutivas y que no solamente llegó como líder, sino que se quedó con el campeonato? Pues yo creo que aquí sí lo más notorio es lo que comentabas tú, Martín, lo de la maldición del superlíder, porque ya para un campeón que salió, pues valga la redundancia, campeón siendo superlíder, que repita esa posición al siguiente torneo ya llama la atención. Que llega a la final llama aún más la atención, y que la gane pues ya es un hito que es muy 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 complicado. Y precisamente a mí lo que me agradaba de ver de ese equipo más que nada fue ese primer torneo, el de la final en contra de Tigres, porque ahí se veía un equipo más ofensivo y que sabía lo que quería jugar. El del segundo torneo pues ya ahí tuvo un que otro desliz en partidos. Por ejemplo, no ganan aquí en Torreón, empatan a 1, pierden en contra de Pachuca allá en Hidalgo. O sea, fueron partidos donde las cosas pues como que ya empezaban a pintar un poquito mal, y como que nos daban un previo, más allá de lo que haya pasado en liguilla,
como que nos daban un previo de lo que fue el torneo siguiente para ese mismo equipo. Como que sí le pesó, ¿no, Martín? Exactamente, y lo que llama la atención es de que fue ante rivales de alta jerarquía. Unos Tigres que llegaban a otra final, que ya sabían lo que era ganarle al América en una fiesta grande de fútbol mexicano. 2016. Exactamente. Y que Buscaban estaban el bicampeonato. Sí, porque habían vencido a Chivas en 2023. Y aparte fue el primer torneo de Jardine, ¿no? Al Sí, cargo. Exacto. Jardine estaba en... Entonces ese América decían, bueno, ya ganó el primero, y irá a ganar el segundo, como ya lo comenté Alexis, tuvo varios momentos bajos durante la temporada regular, pero llegó el momento en No, el que ya... y aparte en la Conca Champions, que pues, dejó Sí, mucho que eso desear dejó también. como que fue un golpe muy anímico también al equipo, porque además el que te elimina fue el primero que te topas en cuartos. la liguilla, en cuartos. Sí. Entonces eso llama la Y atención. no avanzas por marcador, avanzas por lo que hiciste en el torneo. O sea, Por eso llama la atención de que América haya sido líder y que a pesar de todo haya terminado el campeonato nuevamente como superlíder y que haya ganado las dos finales. Llegó a una final consecutiva al torneo siguiente, pero eso hablaremos más adelante porque pues ahí dejamos. América es campeón en 2 torneos seguidos como líder general. Así que quien pregunta, ¿Toluca podrá hacerlo? Claro que puede hacerlo. Pues puede, pero quién sabe. Ya, pues, bueno, ya veremos qué ocurre, pero de que dicen nunca ha pasado, sí ha pasado en torneos cortos y Sí. eso se reconoce. Pero América no fue el primer equipo que fue bicampeón en torneos cortos. Lo recuerda muy bien la gente, sobre todo los de Pumas, porque viven de eso. Ahora sí que del nuevo milenio la gente dice, ¿quién fue el No, primer bicampeón? ya. Nos recuerdan a los Pumas, un equipo que se corona en el Clausura 2004 en el penales año contra Chivas. en el año de su 50 aniversario, que se coronan contra Chivas en tanda de penales y después en la final de diciembre van a Monterrey a coronarse en el entonces Estadio Tecnológico, estadio que ya no se usa para fútbol, soccer, y creo que es interesante que los Pumas de Hugo Sánchez como director técnico fueron capaces de ser el primer equipo en torneos cortos de México en coronarse en 2 finales consecutivas, una en su estadio, el Olímpico Universitario, y la otra en el Tecnológico de Monterrey. y qué curioso porque hasta antes del bicampeonato del América, los equipos que habían sido bicampeones, Fue un León, título Atlas. lo ganaban en su casa y el otro lo ganaban De fuera, visita, sí. fuera de visita. Con Pumas fue primero de local y luego de visita, con León fue primero de visita y luego de local, y con Atlas fue primero de local y luego de visita. Sí, es que es muy difícil llegar a una final y ser bicampeón, o sea, Exacto. en el fútbol mexicano, porque pues en España el Real Madrid y el Barcelona cuántas Y veces sobre lo han todo hecho. cerrando ¿Sí? los dos partidos en tu casa, que yo creo que eso es un plus de dificultad todavía. Y sobre todo cómo llegaron esos Pumas del segundo torneo. Fíjate, fue una vergüenza. Jugaron mal, sí, jugaron. Fíjate, ese Pumas tiene la peculiaridad de que cerró el torneo siendo goleado en casa contra Chivas 5-0. Pero ahí te va. ¿Por qué le metieron 5 a esos Pumas? Porque salió con los suplentes. Requería cumplir con la regla de menores que ya existía en ese tiempo, que era de 7-6-5, los minutos que pedían para que un jugador pudiera pues tener participación, un mexicano joven. Bueno, Pumas mete mucho chavo. Dirán, oye, viene la liga, vienen contra el Veracruz de Cuauhtémoc Blanco, contra el Veracruz de Clever, del Lorito Jiménez, el Super Veracruz. Bueno, se lo topan en la ida, en el Estadio Olímpico Universitario, y le ganan 3-0. Y en la vuelta quedan 0-0 y con eso eliminan al superlíder, el imbatible Tiburones Rojos de Veracruz, que ahorita dirán, oye, Veracruz ya no existe, pero en ese tiempo era el equipo más importante de la Liga MX, un equipo que, por cierto, en ese día que Pumas, mientras era goleado 5-0, tuvo el ridículo de no presentarse en su casa contra Jaguares, porque ellos querían jugar en su horario habitual, que era sábado 7 p.m., pero como todos los partidos se jugaban a la misma hora, pues fue los domingos a las 12 y dijo Veracruz, ya soy super líder, no pierdo nada sin presentarme. Bueno, no se presentan ante Jaguares y pierden en la mesa ese partido. Sí, le dan los 3 puntos por default a la Jaguares. Imagínate qué bonitos eran los tiempos en los que se jugaba algo en la última jornada. Pero bueno, ese Veracruz estaba tan seguro que dijo, es más, ni siquiera voy, creo que voy a ganar. Ya nadie me alcanza en la cima. Bueno, ándale que una semana después Pumas se los encuentra y se los echa Y gacho, los echa, sí. Pero Bueno, sí, antes de que llegaran a esa final, pues ya eso ya llamaba la atención, ¿no? Sí. O sea, con lo que es frecuente que un líder no quede campeón, pero que además lo hayan echado pues de la forma en la que lo echaron. Sobre todo un Pumas que ya lo decías tú, Martín, o sea, ¿de dónde venía? O sea, eso llama, yo creo que es lo que más podría llamar la atención. Obviamente obviando el hecho de que fueron campeones. Y lo más extraño fue que ese Pumas que llegó a esa instancia lo llegó como lugar 9. Dirán, oye, pero ¿qué pasó con el lugar 9? Mucha gente dice que fue porque descendió un equipo. No fue el torneo en el que descendió Dorados, porque eso fue en un torneo de diciembre. Pumas llegó al lugar 9 porque calificaba los primeros lugares de cada grupo. ¿Sí? Hay que recordar ese sistema, pues, malísimo. Eran 3 grupos de 6 equipos cada uno, calificaba los primeros 2 lugares del grupo 1, los primeros del grupo 2 y así, y los 2 mejores terceros lugares. Por eso cuando se hace el conteo final, Pumas termina en lugar 9 porque fue el segundo mejor de su grupo,
pero pues porque no había tantos buenos en ese grupo, ¿no? Ajá. Y ese Pumas no supera ni los 20 puntos, pero miren en la liguilla lo que son capaces de hacer con la mentalidad de Hugo Sánchez, porque ya mucha estrategia, pues yo lo dudo de él, ¿no? Porque realmente él siempre nos recuerda que primero fue Pumas, porque durante mucho tiempo fue el único. Ese Pumas destacó porque estaba Kikín Fonseca, Ujú. que quien en su prime, ¿no? Diego Alonso, el técnico que fue El Parejita López. Parejita López, Joaquín Bernal. Beltrán, Sergio Bernal en la portería. Realmente era Jimmy un... Lozano también. Jimmy Lozano cuando... Pues era un buen equipo. Era un cuadro de varios mexicanos que eran base de selección mexicana Ujú. con extranjeros buenos, como Leandro Augusto también, que en la media cancha era un líder y que realmente dejó mucho en nuestro fútbol. Ya no estaba Ailton, ya no estaba Marioni, pero les comento, llegó Diego Alonso y pues sí, fue un revulsivo en el ataque, metió 8 goles. Pero quien mete el gol de título fue Kikín Fonseca. ¿Se imaginan? Despertó en la liguilla y el gol del campeonato del Monterrey lo mete él. Golazo, ¿no? Y una curiosidad es que cuando termina ese encuentro, entrevistan al portero de Monterrey, que era Cristian Martínez. Y él dice le dice, qué vergüenza coronarse así. O sea, en serio. No sé si fue por ardor o por lo que Sí, sea, pues pero- están calientes del juego, sí. Exactamente, pero sí, le van a entrevistar a una televisora alterna a la transmisión que tuvo Televisa. Y dice eso, que qué vergüenza ganar así. Un equipo ratonero echado atrás que no califica entre los primeros, pero el título, ¿quién lo tiene? Pues el Pumas. Y en el año en el que tuvieron su 50 aniversario, en ese año en el que le ganaron al Real Madrid el trofeo en agosto de ese año, Sí. 1-0. Imagínense todo lo que era ese Pumas. Pero Pumas durante mucho tiempo vivió de eso. Ándale que en el 2014 hubo un equipo que repitió la hazaña. León. Y como visitante los 2 juegos. ¿Qué recordar del León de Matosas? Y que además que ese bicampeonato lo empezó quitándole el bicampeonato a la América. Exacto. También. Y en el Azteca. O sea, una América que ya venía también con la inercia del torneo pasado y pues por cómo habían quedado campeones. Pero luego llega ese León y les pone un bailezote en el Azteca. Pero un bailezote Fíjate. de aquellos. Hasta Edwin Hernández mete gol. Ujú. No era tan malo. Es que más bien se miraban todos bien, ¿no? En ese sistema. Es justo lo que te puede dar una buena pizarra. O sea, Matosas lo que hizo con ese, Pues ascendió con al ese León. León, desde que lo asciende, se juega muy bien. Y para esos años en los que en el fútbol mexicano no se veían equipos tan bien trabajados, sobre todo. Se veían muchos con mucha pasión, con mucho aguante, pero no tan bien trabajados desde la pizarra, sobre todo. Impresionante cómo lo hizo Matosas. Y pues ganando la primera final a un equipo importante en el país. El América del Piojo Herrera buscaba el bicampeonato de las Águilas y ganan los 2 encuentros, ¿eh? León Sí, ganó la sí. ida, con gol de Boselli, y en la vuelta van y rematan al América. Y en la noche en la que Narciso Mina Sí. demostró que no era el delantero reemplazo de Chucho Benítez, ¿verdad? Para No, nada, ¿verdad? Hombre. Bueno, ese León se corona y, como dicen, llega del infierno al cielo. Y el torneo siguiente se bajan durante la temporada regular, hacen un torneo discreto. Y en la última jornada ya no se jugaban los partidos a la misma hora, ya se jugaba a la hora que quería cada quien. Ganan el encuentro el viernes 2-1 como visitante, esperan resultados y ándale que se enteran en el último encuentro que sí se metieron. Y ya Ajá. estando en liguilla, como octavo lugar, empiezan a hacer una eliminación de varios equipos hasta que llegan a la gran final frente a su hermano Pachuca. de Grupo Pachuca y cierran en el estadio del Pachuca. Una final polémica en el sentido de que mucha gente pensó que el hermano mayor le regaló el título a León para que pudiera decir que tiene un bicampeonato. ¿Qué recuerdan de esa polémica o de esos comentarios? ¿Creen que realmente se hubiera dejado perder el Pachuca después de haber ganado la ida 3-2 de visita y que en la vuelta haya perdido 2-0 en casa? Pues a mí lo que me llama No. la atención es que no es un... ¿Quién sabe? A mí lo que me llama la atención es que no es un tema que, digamos, nuevo, ¿no? Sí. Porque ya había pasado que equipos hermanitos se encontraran en finales y pues... América Tecos. sí. No, América Necaxa. América América Necaxa. Necaxa. Sí, a eso me refiero. Y no me sorprendería que esa... Pero esa sí no fue me- polémica, no ¿no? me sorprendió que esa conversación volviera a salir. O sea, Y sobre todo porque no se aprendería en este país. No se aprendería, lamentablemente, en este país en el que, pues, sí, ese tipo de historias se ven comúnmente en muchos otros lados, pero... Aquí en México es muy difícil. Aquí no hay corrupción, ¿verdad? Aquí No, casi no, ¿verdad? Anda. Sí, no, hay un No, chorro. pero impresionante. También va de la mano de que el León, a pesar de haber entrado como octavo, seguía teniendo un estilo de juego pues, definido. estaba la base. Estaba la base sobre todo. Y para mí sobre todo cae en el segundo torneo debido a que los otros equipos de la Liga MX intentan contrarrestar los jugadores clave, sobre todo de ese León.
Y esa Sí, final- es que, sí, pero, perdón Martín que te interrumpa, pero es algo que se ve mucho en todos los deportes, ¿no? Cuando un equipo sorprende durante un torneo o una temporada, a la siguiente es normal que tenga una caída brusca porque ya no sorprendes a tus rivales. O sea, si tú te habías puesto pues, un estilo, digamos, dependiendo de cada deporte, para el siguiente pues ya van a saber qué es lo que haces. Tus rivales ya te van a poder estudiar con mejor precisión y te van a poder encontrar las debilidades. Y eso aplica, como ya decía, para todos los deportes. Exacto. Encontramos pues ejemplos en el fútbol americano, sobre todo, que es donde pues yo he encontrado más ejemplos de eso que comentó. Sí, eso de repente hay eso es conveniencia que intervienen varios dueños, pero bueno, esta final tuvo algo llamativo que, bueno, obviamente la final fue en el Estadio de Pachuca, ya la transmitió por TV Azteca, pero fue la primera final de la era moderna que se transmitió un encuentro de los dos finales por tele restringida, porque en ese momento León era transmitido por Fox Sports. ¿Todavía? Sí, pero no, ya no, pero lo llamativo es entonces que mucha gente decía, tengo miedo de que León llegue a la final y que el partido definitivo no se transmita en tele abierta, porque en ese momento mucha gente no tenía tele de cable, tele de paga, y pues el juego de ida, el que ganó Pachuca 3-2 de visita, fue visto por muy pocas personas en México porque no todos tenían ese sistema de paga. Lo que ha cambiado las cosas, ¿no? Interesante porque ahorita ya no... Ya es súper diferente como ¿Cómo ya... se veía hace 10 años? Ajá, cómo se veía el fútbol y justo como antes no tenías que preguntar, ¿dónde puedo ver este partido? Ya suponías el 7, O el 5. el 5 y ya sabías que por lo menos un sábado de las 5 a las 11 tenías partidos semana tras semana. Ahora ya es más complicado y ya no es increíble el que una final vaya por horario restringido. Exactamente. Y aquí tienen esos dos bicampeones que los dos fueron el segundo torneo entrando muy apenas a la liguilla. Sí, claro. Después llegó un equipo menos poderoso, pero que en los números fue espectacular. Porque en el 2021 y 2022 nos encontramos con el tercer bicampeón de los torneos cortos y fue un equipo tan inesperado que nadie se acuerda de esos campeonatos. Me hablo de los rojineros del Atlas de Diego Coca en la dirección técnica. Ese Atlas que, oye, decíamos, cuando llega a la final la tiene que ganar porque quién sabe cuándo vuelva a llegar en su vida, ¿no? Se coronan en la épica el día de la Virgen de Guadalupe, Sí. ganándole al León. Al León. Fíjate. Con el previo del triste fallecimiento de Vicente Fernández también, Sí. que adornó, pues digamos, la previa de todo ese partido. Ahí sí, como comentas tú, ¿no, Martín? Tenían que ganarla, pero como fuera el lugar. El partido de vuelta, bueno, no, incluso también desde el de ida, se puso muy buena la final. Sí, pues Se empataron, ¿no? sí, 3-2 ganó León En la ida. en la ida y en la vuelta con gol de Aldo Rocha, quitando las polémicas. O sea, quitando las polémicas. Es que sí hubo muchas polémicas en esos. Digo, quitando las polémicas, Sí, en la fue liguilla. muy épico esa liguilla, pues. Porque se van a penales y aparece San Camilo Vargas para hacer el que- héroe. Y Julio Furch mete el penal, el definitivo, en el que dicen, con este somos campeones. Y desde ese día mucha gente se tatuó o la imagen de Furch tirando un penal o la imagen del arquero atajando uno de los penales que le tiró León. Que recordamos en esa al comentarista en cancha de TV Azteca, A David Medrano. a David David Medrano, Medrano. que Martinoli lo deja narrar el último penal con el que Atlas se corona. Y sobre todo también vemos que ya en esta época encontramos una similitud con el León en el que tenemos a dos técnicos con un sistema de juego definido, con un sistema de juego en el que a lo mejor no es el más vistoso el de Diego Coca, pero sobre todo por los jugadores que tienen, las características que tienen tus jugadores, puedes plantear un estilo de juego, a lo mejor no vistoso, repito, pero cumplidor. Sí, perdón Elías, pero es que era un Atlas que ya sabías a lo que jugaba. O sea, tenían No, buena y- defensa, se Y podían el amarrar ataque atrás. también eran buenos, Se podían amarrar atrás, un balonazo, la baja Furch y se la da Quiñones. Y que justo Y entre Quiñones. y entre No, ellos. wow. Y se daba miedo Y- en ese momento. Sí, y que a miedo, pesar sí. de y que a pesar de saber todos los equipos sabían lo que jugaban, aún así en el segundo Y batallaban. el segundo torneo Sí, batallaban porque batallaban. están muy bien definidos. Sí, pues sacan a Rayados, me acuerdo, en cuartos. Sacan a Pumas con polémicas, pero lo sacan y No, esa- polémicas Sí. las dos eliminatorias. Ujú. Sí. Para mí no era penal el de Monterrey y era roja del zaguero central de
del Atlas. Ujú. Increíble que Atlas haya ganado campeón en esa. Y bueno, decían, ya el Atlas puede pasar otros 100 años y van a ser campeones. Y Y ándale, no. que al torneo siguiente repiten una final, ahora contra los Tuzos del Pachuca de Guillermo Almada, que en su casa llegan a perder la final contra el Atlas. Pero ojo, Atlas no fue un campeón circunstancial porque quedó campeón como lugar 2 y como lugar 3. Ajá. Contrario a lo que fueron Pumas y León, Atlas siempre se mantuvo en la cima, a pesar de que no fuera un equipo recordable para la historia, pero fue efectivo. Una buena defensa y arriba unos delanteros que realmente definían en momentos importantes. Esa final que, por cierto, la gana Atlas, yo digo que desde la ida, ¿no? En el que ese contragolpe Sí, de no, Quiñones. lo de ahí. Quiñones fue prácticamente lo que acabó. No, es que ese Y sobre era todo, brutal. imagínate, dices, no, pues mira, hay chance porque cerramos en mi estadio. Debe haber pensado un jugador de Pachuca. Pero luego sales al campo y ves toda una cabecera del estadio de rojo. Rojinegro. O sea, yo creo que ya con eso también los ánimos como que se les Sí, fueron sí. un poquito para abajo, ¿no? Sí, pues, Aunque empiezan ganando, pero luego ese penal pues, tontísimo que les marcan en contra a Pachuca. Y sobre todo que por esa regla del doble castigo también pudieron haber expulsado al jugador de Pachuca porque ya estaba amonestado. Exacto. Y la mano fue una mano, pero clarísimísima. Y por eso el doble castigo comentado, no hubo roja. no les dieron la roja. Este penal que la nota Furch. Ujú. Otra vez Furch de penal. Y con el fondo ese de rojo que comentábamos. Así. Y luego después anota Nico Ibáñez, pero no fue suficiente. Sí, no les alcanza, pues es que pues Atlas, esa liguilla, pues creo que jugó muy bien, ¿no? Pues digo, le saca el dedo rival a las Chivas. Saca Sobre Chivas. todo la segunda para mí. Sí. La primera un poco manchada, ya viéndolo con el periódico del lunes. Pero la segunda liguilla para mí... La segunda fue... Muy buena liguilla. Porque la de Tigres iba ganando 3-0 y Tigres los empata, pero como meten un jugador de extranjero de más o había más, o sea, haz de cuenta que ese juego fue como que nunca se hubiera jugado. Sí, son triplete de Guiñac que no Sí. cuenta. Pero Atlas termina ganando esa serie a pesar de que no hubieran ganado el juego en la mesa, pues. Pero Sí. también lo ganaron en la cancha. Qué Aunque sea imágenes, y qué imágenes Sí. de Nahuel llorando, ¿verdad? Antes de que se cobrara ese penal. O sea, de Aldo Rocha. Sí, ¿verdad? Lloró, en serio. Sí, lloró, sí. Pero ¿por qué sería? ¿Por impotencia? ¿Para asustar al rival? ¿O qué es? Pues todo, porque pues es que ya sabes cómo es de payaso Nahuel, entonces, pues o sea, ya también se veía que no les iban a contar el juego, pues ya dijo que pues ya lloro, ya lo que sea. Yo no sé si los jugadores estaban conscientes de esa situación. Yo creo que no, ni el Piojo se dio cuenta. Porque ni los propios narradores les empezaron a decir por las redes sociales ese tema. Sí, no fue porque ellos supieran, sí. Sí, porque ahorita termina el juego y la gente, o sea, se queda con la idea de que ganó Atlas. No bien, porque hubo polémica arbitral, pero pues ganando, ¿no? Ah, es que incluso acuérdate de qué penal le marcan a favor a los Tigres, ¿eh? Sí. No vamos a comentar esa jugada porque puede ser un poco bizarra, pero... No, sí, para que la gente se la ¿No imagine. te acuerdas? Ahorita la pongo y te la enseño. Es que con una Sí, parte del sí. cuerpo, por una parte de abajo, te hicieron la falta, en serio. No me Con eso acuerdo. te hicieron, Sí, no en te serio. acuerdas. Ahorita la busco. No, Sí, qué pero- polémica, ¿no? Pero, o sea, es que es contacto, es lo que decimos, es contacto en el área. No debe ser penal, porque es como te van a hacer un penal con esa parte. O sea, no, en serio. Tonterías de que son cosas random de la Liga MX que nunca vamos a entender. Pero Y sí. que saliendo un poquito del tema, justo hablando también del Atlas, para mí sé que la gran mentira de la afición del Atlas justo en ese campeonato en el que pues justo antes de ser campeones del primero, pues la alentaban diciendo que somos fieles, somos la afición más fiel, porque a pesar de no ganar campeonatos aquí estamos. Y lo vemos actualmente en cómo después de los dos campeonatos ya se ve muy vacía la grada del Atlas. Cualquier equipo Sí. con buena afición va y te pone 50-50 el Jalisco. Sí, pero por decirte, si Chivas va, lo llena. América va, o sea, pero más por la afición del visita, no por el Sí, no, a local. eso me refiero. ¿Sí? Sí. Así que eso nos comprueba que el Atlas, pues, no es tan fiel a la afición, pero pues gana campeonatos y creo que es llamativo. Y volvemos al caso del América, recordemos lo que pasó en el 2023-2024, donde es campeón como líder A general de Donay los torneos. Escobedo y al Gato Ortiz, no se les olvide. Sí, pero pues a pesar de eso, la temporada regular no tuvieron los árbitros en todos los juegos. O sea, realmente lo llamativo es de que es el primer bicampeón como líder general, después de ver lo que hicieron el Atlas, el León y los Pumas. O sea, Y otra, perdón Martín, otra curiosidad que tenían es que todos los bicampeones al torneo siguiente no clasificaban a liguilla. exacto. Y América sí. Bueno, Y muy por apenas, play-in, pero muy sí, apenas. por muy apenas, eliminando a los cholos. Y entonces con eso Jardines igual bicampeón también, como lo fue Diego Coca, como lo fue Hugo y Sánchez Matosas. y Matosas. Es decir, la continuidad dando frutos. Pero bueno, después de eso comentamos que el América y la 4 finales.
para ser el primer equipo en torneos cortos que hila finales consecutivas, algo que solamente había conseguido Tigres entre el 2016 y 2017, donde por cierto pierden una final contra el Guadalajara. ¿Sí, no? Porque le habían ganado a los Pumas. Sí, porque es que cada año llegaban, desde el 2014 que perdieron la final contra América, y luego un año después que pues los echa Santos de octavo, lo de la maldición del líder, luego vuelven a ir a una final contra América que la ganan navideña, contra Chivas, la de Rayados. Exactamente. Luego, sí, esas fueron las finales. Que en el 17 le gana Rayados en Monterrey, pero 6 meses antes había perdido contra el Guadalajara y previamente sí, pues había golazo. tenido. Pero sí, Tigres tenía 3 finales seguidas, ganando 2, pero América tiene 4 seguidas y gana 3. Que es historia moderna, historia reciente. Es bien complicado llegar a 2 finales. Llegar a 3, Tigres la había conseguido, pero había ganado 2. Y llegar a 4, América había hecho el récord de ganar las 3 seguidas hasta que llegó a la cuarta y la perdió. Gracias a Dios. Sí, Que la es- neta, es- se hizo justicia. Es historia moderna y que nos comprueba que el fútbol Un año y mexicano... medio tuvo que esperar para Sí. decir eso. Oye, pero Chivas ganando una de esas. Digo, Pero no lo compares, porque pues ellos sí ganaron las 4 finales seguiditas. No fueron finales. Volviendo del corte, Bueno, no las finales pues, pero ganaron los 4 títulos seguidos. volviendo al corte, vamos a hablar precisamente de eso, de los líderes generales que ganaban campeonatos por ser el mejor equipo durante un año futbolístico, donde no habían liguillas. Mucho más Claro. difícil, mucho más difícil. Ese va a ser el debate. Es De el veremos qué es más debate. complicado, ganar un Y torneo no, con liguilla. y no ocupaban un Garto Ortiz, ni una ¿Quién Anaí sabe? Escobedo, ¿Quién ni un sabe? Santander, ni lo que tú quieras. Bueno, ni un eso es lo Burro que sí lo Hernández. ocupamos. Por Ocupaban favor. rivales de papel. Eso lo hablaremos cubriendo el Eran corte, de ¿no, Alexis? chocolate si quieren, ándale. Eso lo hablaremos cubriendo el corte, ¿no? Sí, vamos a un corte. Ahora regresamos en la otra cara del deporte. El primer tiempo acabó. Quédate, somos la otra cara del deporte.